Hola mis queridos, soy Hortensia, tengo 75 años y hoy quiero compartir con ustedes una historia muy dolorosa de mi infancia, algo que guardé en silencio durante décadas. Es sobre cómo mi abuelo abusaba de mí cuando era pequeña, y cómo mis padres no me creían hasta que, bueno, ya verán lo que pasó. Esta historia es difícil de contar, pero creo que es importante que la escuchen, especialmente si hay niños en sus familias. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal si esta historia les está tocando el corazón, porque compartir estas experiencias puede ayudar a otros. Mi nombre es Hortensia Guadalupe Hernández, y nací en un pequeño pueblo de Michoacán, México, en 1950. Era una época muy diferente, donde los niños no tenían voz y los adultos siempre tenían la razón, sin importar qué. Mi familia era numerosa, éramos 8 hermanos, y mis padres trabajaban desde muy temprano hasta muy tarde para poder alimentarnos a todos. Mi papá trabajaba en el campo cortando caña, y mi mamá lavaba ropa ajena y hacía tortillas para vender. Como mis padres trabajaban tanto, frecuentemente nos quedábamos al cuidado de nuestros abuelos. Mi abuela María era una mujer dulce y cariñosa, pero mi abuelo Evaristo, ay, Dios mío, ese hombre era completamente diferente. Tenía 65 años cuando yo tenía apenas 6, y desde muy pequeña notaba que me miraba de una manera que me hacía sentir muy incómoda, aunque en ese entonces no entendía por qué. Al principio eran solo miradas extrañas, comentarios sobre cómo estaba creciendo bonita y abrazos que duraban demasiado tiempo. Recuerdo que cuando mis hermanos jugaban en el patio, él me llamaba para que lo ayudara con cosas dentro de la casa. Ven acá, Hortensia, me decía con esa voz que ahora, después de tantos años, todavía me da escalofríos. Ayúdale a tu abuelo con esto. La primera vez que me tocó de manera inapropiada, yo tenía apenas 7 años. Estábamos solos en la casa porque mi abuela había ido al mercado y mis hermanos estaban en la escuela. Yo había faltado ese día porque tenía fiebre. Me dijo que me acercara porque tenía algo que enseñarme, y cuando me acerqué, comenzó a tocarme de maneras que sabía que estaban mal, aunque no entendiera completamente qué estaba pasando. Esto es nuestro secreto, me susurró al oído con su aliento que siempre olía a alcohol y tabaco. Si le dices a alguien, nadie te va a creer. Además, le voy a decir a tu papá que eres una niña mentirosa y te va a castigar muy feo. Yo estaba paralizada del miedo. A los 7 años, uno le cree todo a los adultos, especialmente cuando te amenazan. Desde ese día, cada vez que mis padres nos dejaban con los abuelos, yo sentía un terror horrible en el estómago. Trataba de quedarme siempre cerca de mis hermanos o de mi abuela, pero él siempre encontraba momentos para quedarse conmigo a solas. Me mandaba a buscar cosas a su cuarto, o me decía que lo ayudara con trabajos en el corral donde nadie podía vernos. Los abusos se volvieron más frecuentes y más severos. No voy a entrar en detalles específicos porque hay menores que podrían estar escuchando, pero lo que ese hombre me hizo marcó mi infancia y mi vida entera. Cada vez que terminaba de abusar de mí, me repetía lo mismo: nadie te va a creer. Eres solo una niña mentirosa. Finalmente, cuando tenía 8 años, no pude guardármelo más. Una noche, después de que mi mamá me ayudara a bañarme, le dije llorando: mamá, el abuelo Evaristo me toca de maneras que me dan miedo. Me dice que es nuestro secreto, pero yo no quiero que me toque así. La reacción de mi mamá no fue la que yo esperaba. Se puso muy seria y me miró con enojo. Hortensia, ¿cómo te atreves a decir esas mentiras horribles sobre tu abuelo? Él te quiere mucho, solo te está consintiendo. Los niños como tú, que inventan estas cosas feas, van al infierno. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No solo no me creía, sino que me estaba regañando por decir la verdad. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, sintiéndome completamente sola en el mundo. Unos días después, se lo conté a mi papá cuando llegó del trabajo. Papá, le dije tímidamente, necesito decirte algo sobre el abuelo Evaristo. Pero antes de que pudiera terminar de explicar, mi mamá ya le había contado su versión de la historia. Esta niña anda inventando mentiras horribles sobre tu papá, y le dijo mi mamá a mi papá. Dice que la toca de manera indebida. No sé de dónde saca esas ideas tan sucias. Mi papá me miró con decepción y enojo. Hortensia, estoy muy desilusionado de ti. Mi papá es un hombre de bien,
trabajador y de familia. ¿Cómo se te ocurre inventar esas mentiras tan feas? Si vuelves a decir esas cosas, te voy a castigar como te mereces. Desde ese momento, me quedó claro que estaba completamente sola. No solo el abuelo Evaristo continuaba abusando de mí, sino que ahora mis propios padres pensaban que yo era una mentirosa. Me convertí en una niña muy callada, muy triste, que siempre trataba de esconderse cuando sabía que íbamos a casa de los abuelos. Si esta historia los está conmoviendo y creen que es importante que más personas la escuchen, por favor denle like al video y compártanlo. Muchas veces los niños sufren en silencio porque los adultos no les creen, y es fundamental que cambiemos eso. Los abusos continuaron durante 2 años más. Cada vez era peor, y yo desarrollé muchos problemas. Dejé de comer bien, tenía pesadillas constantes, me hacía pipí en la cama aunque ya era grande para eso, y en la escuela las maestras notaban que estaba muy distraída y triste. Pero cuando preguntaban qué me pasaba, yo no podía decir nada porque sabía que nadie me iba a creer. El abuelo Evaristo se volvía cada vez más atrevido. Ya no solo abusaba de mí cuando estábamos completamente solos, sino que aprovechaba cualquier momento cuando los demás no estaban poniendo atención. Durante las comidas familiares, me tocaba por debajo de la mesa. Cuando todos estaban viendo televisión, me pellizcaba de maneras inapropiadas. Era como si supiera que tenía control total sobre la situación porque nadie me creía. Recuerdo un día particularmente horrible cuando tenía 10 años. Era el cumpleaños de mi abuela María, y toda la familia extendida estaba reunida en su casa. Había muchos tíos, tías y primos, todos celebrando y divirtiéndose. En medio de la fiesta, el abuelo Evaristo me dijo que lo ayudara a traer más sillas del cuarto del fondo. Cuando llegamos al cuarto, cerró la puerta con llave y comenzó a abusar de mí de la manera más horrible que había hecho hasta ese momento. Yo lloraba y le suplicaba que parara, pero él me tapaba la boca con su mano callosa y me decía, cállate o todos van a saber lo sucia que eres. Cuando finalmente terminó, me amenazó como siempre, si dices algo, le voy a decir a toda la familia que eres una niña mentirosa y pervertida. Nadie te va a querer. Regresamos a la fiesta como si nada hubiera pasado, pero yo estaba destrozada por dentro. Esa noche, cuando llegamos a casa, intenté una vez más decirle a mi mamá lo que había pasado. Mamá, le dije entre lágrimas, hoy en la fiesta el abuelo me hizo daño otra vez. Por favor, ya no me lleves ahí. Esta vez mi mamá se enojó más que nunca. Me dio una bofetada y me gritó, ya basta, Hortensia. No sé por qué tienes esa mente tan sucia y pervertida. Tu abuelo es un santo, y tú eres una niña malcriada y mentirosa. Si vuelves a inventar esas cosas horribles, te voy a llevar con el padre para que te exorcice, porque seguramente tienes el demonio adentro. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. No solo no me creía, sino que pensaba que yo tenía algo malo, que era yo la que estaba mal. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi infancia. El abuelo Evaristo, sabiendo que tenía carta libre porque nadie me creía, se volvió aún más agresivo. Los abusos eran más frecuentes y más violentos. Yo desarrollé una depresión severa para mi edad, aunque en esos tiempos nadie hablaba de salud mental, especialmente en los niños. Dejé de jugar con mis hermanos, mis calificaciones en la escuela bajaron drásticamente, y desarrollé comportamientos extraños. Me arrancaba el cabello cuando estaba nerviosa, me mordía las uñas hasta hacerme sangrar, y tenía ataques de pánico cuando sabía que íbamos a casa de los abuelos, aunque claro, nadie sabía qué eran los ataques de pánico en ese entonces. Una maestra en la escuela, la señorita Carmen, notó los cambios dramáticos en mi comportamiento y trató de hablar conmigo. Hortensia, me dijo un día después de clases, he notado que estás muy triste últimamente. ¿Hay algo que te esté molestando en casa? Por un momento consideré contarle todo, pero las voces de mis padres resonaban en mi cabeza. Eres una mentirosa, nadie te va a creer, tienes la mente sucia. Así que solo le dije que estaba bien y me fui corriendo a casa. El punto de quiebre llegó cuando yo tenía 11 años, casi cumpliendo 12. Era un domingo por la tarde, y como siempre, estábamos en casa de los abuelos después de misa. Mis padres estaban platicando con otros familiares en el patio, mis hermanos jugaban fútbol, y mi abuela estaba preparando la comida. El abuelo Evaristo me llamó para que lo ayudara en su cuarto,
como hacía siempre. Pero esta vez, algo fue diferente. Tal vez porque yo ya estaba más grande, o tal vez porque ya no podía soportar más, pero cuando comenzó a tocarme, exploté. No, le grité con toda la fuerza que tenía. Ya no quiero. Déjame en paz. Comencé a llorar y a gritarle que me dejara, que no quería que me tocara más. Él se asustó y trató de callarme, pero yo siguió gritando. ¡Auxilio! Que alguien me ayude, gritaba una y otra vez. Por favor, si esta historia los está impactando, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es importante que estas experiencias se compartan para proteger a otros niños que podrían estar pasando por lo mismo. Mis gritos fueron tan fuertes que toda la familia corrió al cuarto. Cuando abrieron la puerta, me encontraron llorando histéricamente, con la ropa desarreglada, mientras el abuelo Evaristo trataba de explicar que la niña se había vuelto loca de repente. Me estaba tocando, gritaba yo entre sollozos. Siempre me toca y me dice que es nuestro secreto. Ya no puedo más. Esta vez, mi reacción fue tan intensa y tan real que incluso mis padres se quedaron callados. Pero el abuelo Evaristo era muy astuto. Inmediatamente comenzó a actuar como el abuelo dolido e inocente. No sé qué le pasa a esta niña, dijo con lágrimas en los ojos. Últimamente ha estado muy rara, inventando cosas horribles sobre mí. Creo que necesita ayuda, porque está muy enferma de la mente. Mis padres, confundidos y avergonzados por la escena que había hecho frente a toda la familia, me llevaron a casa inmediatamente. El camino fue silencioso y tenso. Esa noche, mis padres tuvieron una larga conversación conmigo. Hortensia, me dijo mi papá, necesitamos hablar seriamente. Si lo que dices es verdad, es algo muy grave. Pero si estás mintiendo, también es algo muy grave. Por primera vez en años, sentí que tal vez me iban a escuchar de verdad. Con el corazón latiendo fuertemente, les conté todo. Les expliqué cada detalle de los abusos, cómo habían comenzado, cómo habían empeorado, y cómo me había amenazado para que guardara silencio. Mi mamá lloraba mientras yo hablaba, y mi papá tenía una expresión de shock total. Cuando terminé de contar todo, hubo un silencio muy largo. ¿Por qué no nos dijiste antes?, preguntó mi mamá entre lágrimas. Sí les dije, respondí. Pero no me creyeron. Me dijeron que era mentirosa y que tenía la mente sucia. Mis padres se miraron entre ellos, y pude ver el dolor y la culpa en sus caras. Se dieron cuenta de que habían fallado como padres, de que no habían protegido a su hija cuando más lo necesitaba. Al día siguiente, mi papá confrontó a su padre. No sé exactamente qué se dijeron, pero escuché gritos, mi papá llorando, y finalmente, escuché al abuelo Evaristo admitir lo que había hecho. Sí, está bien, sí pasó, lo escuché decir. Pero esa niña me provocaba, siempre andaba coqueteándome. Cuando escuché esas palabras, sentí una rabia que nunca había experimentado. ¿Cómo podía culpar a una niña de 7 años de provocarlo? Era un hombre adulto de más de 65 años abusando de su propia nieta, y aún tenía el descaro de culparme a mí. Mi papá regresó a casa destruido. Me pidió perdón llorando, me abrazó, y me prometió que nunca más tendría que ver al abuelo Evaristo. Te fallé, mija, me dijo. Te fallé como papá, y nunca me voy a perdonar. Mi mamá también me pidió perdón. Debí haberte creído desde el principio, me dijo entre lágrimas. Una madre debe proteger a sus hijos, y yo no lo hice. Lo siento mucho, mi niña. Aunque finalmente me habían creído, el daño ya estaba hecho. Los años de abuso, combinados con años de no ser creída por mis propios padres, habían dejado cicatrices profundas en mi alma. El abuelo Evaristo murió 2 años después de un infarto. Nunca fue castigado legalmente por lo que me hizo, nunca se disculpó conmigo, y nunca enfrentó las consecuencias de sus actos. Esto es algo que me costó mucho trabajo aceptar durante años. Los efectos del abuso me acompañaron durante toda mi adolescencia y juventud. Tenía dificultades para confiar en los hombres, sufría de pesadillas constantes, y desarrollé muchos miedos irracionales. Cuando comencé a tener novios, las relaciones físicas eran muy difíciles para mí porque me traían recuerdos del abuso. Me casé a los 22 años con un hombre bueno llamado Roberto,
que fue muy paciente conmigo. Le conté toda mi historia antes de casarnos, y él me apoyó para buscar ayuda. En esos tiempos no había muchos psicólogos especializados en trauma, especialmente en pueblos pequeños, pero encontramos a una doctora en la ciudad que me ayudó mucho. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una niña. Desde que nacieron, me prometí que nunca les pasaría lo que me pasó a mí. Les enseñé desde muy pequeños sobre su cuerpo, sobre toques apropiados e inapropiados, y sobre la importancia de decirme todo lo que les pasara, sin importar qué fuera. Si alguien los toca de manera que los haga sentir incómodos, les decía siempre, me dicen inmediatamente. No importa quién sea esa persona, no importa si es familia, no importa si les dicen que es un secreto. Ustedes me dicen, y yo siempre les voy a creer. Mis hijos crecieron sabiendo que tenían una mamá en quien podían confiar completamente. Gracias a Dios, nunca tuvieron que pasar por lo que yo pasé, pero siempre estuve vigilante. Si han llegado hasta aquí en la historia, por favor compártanla con otras personas. Es muy importante que los padres sepan cómo reconocer las señales cuando un niño está siendo abusado, y es fundamental que siempre les crean a sus hijos cuando les cuentan algo así. Cuando me mudé a Estados Unidos hace 25 años, seguí luchando con las secuelas del abuso. Aquí encontré mejores recursos de salud mental y pude trabajar más profundamente en mi sanación. Aprendí que no había sido mi culpa, que yo era solo una niña inocente que había sido víctima de un depredador. También aprendí la importancia de romper el silencio. Durante muchos años, solo mi esposo y mis hijos sabían mi historia. Pero gradualmente comencé a compartirla con otras mujeres, y me sorprendió descubrir cuántas habían pasado por experiencias similares. Una de las cosas más dolorosas que aprendí es que el abuso sexual infantil es mucho más común de lo que la gente cree. Muchas mujeres de mi generación guardamos estos secretos durante décadas porque crecimos en una época donde no se hablaba de estos temas y donde siempre se culpaba a las víctimas. Hoy, a los 75 años, puedo decir que he encontrado paz. El proceso de sanación fue largo y difícil, pero valió la pena. Ya no siento la rabia y el dolor constante que me acompañaron durante tantos años. He aprendido a perdonar, no por el abuelo Evaristo, sino por mí misma, para poder vivir en paz. También he aprendido a perdonar a mis padres. Ellos crecieron en una época diferente, donde estos temas eran tabú y donde se creía que los niños podían mentir sobre cosas tan serias. Su reacción inicial fue terrible, pero cuando finalmente se dieron cuenta de la verdad, hicieron todo lo posible para apoyarme y protegerme. Mi papá, que murió hace 10 años, nunca se perdonó completamente por no haberme creído desde el principio. Hasta sus últimos días me pedía perdón por haberme fallado cuando más lo necesitaba. Mi mamá, que todavía vive y tiene 94 años, también carga con esa culpa, pero yo le he dicho muchas veces que ya la perdoné. ¿Por qué decidí contar esta historia ahora, después de tantos años? Porque creo que es importante que la gente entienda varias cosas fundamentales. Primero, siempre hay que creerles a los niños cuando reportan abuso. Los niños muy rara vez mienten sobre estas cosas, y cuando lo hacen, es evidente. Pero la mayoría de las veces, cuando un niño dice que alguien lo está tocando de manera inapropiada, está diciendo la verdad. Segundo, los abusadores frecuentemente son personas cercanas a la familia. No son extraños que se esconden en los parques, son tíos, abuelos, hermanos mayores, amigos de la familia, vecinos, personas en las que confiamos. Esto hace que sea más difícil para los niños reportar el abuso y más difícil para los adultos creerles. Tercero, el abuso sexual infantil deja cicatrices de por vida. Aunque es posible sanar y vivir una vida plena, como lo he hecho yo, el trauma nunca desaparece completamente. Por eso es tan importante prevenirlo y detenerlo cuando está ocurriendo. Cuarto, nunca es demasiado tarde para buscar ayuda. Yo comencé mi proceso de sanación serio hasta los 40 años, pero aún así fue transformador. Si hay adultos que están leyendo esto y que sufrieron abuso en su infancia, quiero que sepan que vale la pena buscar ayuda profesional. Quinto, hablar sobre estos temas no es fácil, pero es necesario. Durante muchos años guardé silencio por vergüenza, pero ahora entiendo que la vergüenza no era mía. La vergüenza era del abuelo Evaristo, que aprovechó su posición de poder para abusar de una niña indefensa. Si ustedes son padres o madres,
por favor hablen con sus hijos sobre estos temas de manera apropiada para su edad. Enséñenles que su cuerpo les pertenece solo a ellos, que nadie tiene derecho a tocarlos de manera que los haga sentir incómodos, y que siempre pueden contarles todo lo que les pase. También observen a sus hijos. Los cambios dramáticos en el comportamiento, las pesadillas constantes, los problemas en la escuela, el aislamiento social, todos pueden ser señales de que algo está mal. No ignoren estas señales. Y si un niño se acerca a ustedes para contarles que alguien los está lastimando, por favor créanles. Escúchenlos con atención, sin juzgar, sin culpar. Díganles que fue muy valiente de su parte contarles, que no es su culpa, y que van a hacer todo lo posible para protegerlos. No hagan lo que hicieron mis padres inicialmente. No asuman que el niño está mintiendo, especialmente si la persona acusada es alguien respetado en la familia o la comunidad. Los abusadores frecuentemente son personas que aparentan ser buenas, porque esa es la manera en que pueden acercarse a sus víctimas. Antes de terminar, quiero pedirles que si esta historia los tocó de alguna manera, la compartan. Compartan este video, comenten sus propias experiencias si se sienten cómodos haciéndolo, y sobre todo, usen esta información para proteger a los niños en sus vidas. También quiero decirles a cualquier persona que haya sufrido abuso sexual infantil, no están solos, no fue su culpa, y es posible sanar. Busquen ayuda profesional, hablen con personas de confianza, y no carguen con esa vergüenza que no les pertenece. Y finalmente, quiero dedicar esta historia a todos los niños que están sufriendo abuso en este momento y que sienten que nadie les va a creer. Quiero que sepan que hay adultos que sí les van a creer, que sí los van a proteger, y que sí vale la pena hablar. No se rindan, sigan buscando hasta encontrar a alguien que los escuche. Mi nombre es Hortensia Guadalupe Hernández, tengo 75 años, y esta es mi historia. Gracias por escucharme, y por favor, suscríbanse al canal, compartan este video, y comenten si esta historia los ayudó de alguna manera. Juntos podemos proteger a más niños y crear un mundo donde todas las víctimas sean creídas y apoyadas.